Continuamos en Ahora Oaxaca Noticias y como cada jueves me da mucho gusto saludar en el estudio a Fer Cuevas y en la opinión de Fer Cuevas. Hola Fer, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿No te habías mojado con la lluvia? Afortunadamente no, ya bajó un poco, pero sí, cuando venía hacia acá estaba muy fuerte. Oye Fer, hay varios temas en el ámbito nacional que creo que es importante detenernos a analizar, a tocar y a conversar, tratar de entender toda esta vorágine que está ocurriendo desde que de pronto Estados Unidos puso el dedo en el renglón. Es decir, hay unos detallitos ahí con algunos gobernadores y funcionarios de Sinaloa. Por favor, Fer, adelante. Claro que sí, Guillermo. Bueno, comentarle al auditorio. Haciendo esta cronología desde que pasa lo de Maru Campos con estos dos agentes de la CIA que mueren aquí en el territorio y que pues prácticamente se fueron sobre Maru Campos por el tema de la injerencia extranjera. Posterior a eso sale el tema de los 10 funcionarios en activos, sobre todo del caso del gobernador Rubén Rocha Moya, ¿no? El senador Insunza y un alcalde de Culiacán. Y este mensaje que empezó a trabajar la presidenta junto a Morena con el tema de que nosotros tenemos la capacidad para poder juzgar a aquellos que infrinjan la ley. El problema y el tema en estos momentos, Guillermo, es que hasta ahora no hay ninguna carpeta de investigación para ninguno de estos funcionarios. Se les citó en calidad de testigo de quién sabe qué, porque tampoco la Fiscalía ha hecho saber acerca de, pues, para qué se le citó a el gobernador con licencia. El tema de Maru Campos le estaban agenciando también un tema por ahí de secuestro por el tema de Javier Corral. Recordarás, él antes de ser senador tenía un tema de investigación, lo quisieron detener en la Ciudad de México, lo salvaguardó en ese entonces la Fiscalía de la Ciudad de México y parece ser que el senador Corral había promovido un tema de secuestro. Al final, al ver que pues era un tema mediático y político, desiste el gobernador Javier Corral. En estos 2 años el discurso es contundente de la presidenta, pero es un discurso además totalmente político y más bien dirigido a la militancia y a las bases morenistas, porque no me pareció un tema institucional como así debía ser. Se le invitó únicamente, digamos, a los afines a Morena, y diciendo a la presidenta que no se va a permitir la injerencia extranjera. Seguimos con este tema, pero pasan los días y sale un reportaje de LA Times en donde dice que pierden su visa tanto el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como el de Tamaulipas, Américo Villarreal, ¿no? Después de esto sale el posicionamiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que palabras más, palabras menos, lo único que está diciendo el expresidente Andrés Manuel es que él conoció a otro Trump y que ahora para él pareciera que son sus asesores que apoyan a la derecha internacional quien lo están mal aconsejando. O sea, no se voltea a ver para nada el tema de que pudiera haber, y está comprobado, el tema de la intromisión del narcotráfico, del crimen organizado en funcionarios en activo, pero también en las campañas electorales. Seguimos con una falacia en el tema de injerencia y de ver cómo nos vamos a proteger de los gobiernos del extranjero, pero no vemos un proceso, no vemos soluciones, una reforma para decir, bueno, el funcionario en activo que esté coludido con el crimen organizado, este va a ser el procedimiento para poder juzgarlo en el país. Hasta el momento, ese no es el tema. Sí, no es el tema. Y llama mucho la atención otro factor también, el hecho de la reforma electoral, donde dicen, no vamos a permitir la injerencia extranjera en los procesos electorales. Pero nuestros amigos narcos no hay bronca, ¿no? Como que no tocan el tema, ¿no? O sea, se está focalizando demasiado en la injerencia extranjera, que tampoco queda claro cómo o quién, el tribunal o quién va a calificar esa elección se anula porque hubo injerencia extranjera. Queda muy abierto y peligrosamente el tema, pero de la injerencia de grupos de la delincuencia organizada en las elecciones, que
pues se conoce, ¿no? Por secreto a voces, como le dicen. No se toca, no dicen nada. No, pareciera que hay un mood completamente, o sea, ese es un tema de segundo plano. Únicamente hablan del tema de injerencia. Tampoco fueron muy claros porque ya es constitucional el tema de la nulidad de un proceso electoral por el tema de injerencia extranjera. Lo dejan muy abierto. No se sabe a qué se refieren. Si bien es cierto, Trump cuando dice, a mí me gustaría que fulano o sutano gobernara en ese país para que mejorara, sí se puede tomar como un tema de injerencia, pero abiertamente no hay un tema económico que se esté comprobando para decir Trump está invirtiendo para que tal o cual candidato, en el caso de Argentina, por ejemplo, con Milei, en donde él pues decía que tenía cierta simpatía con Milei. Bueno, sí existe esa simpatía, pero no hay un tema económico, como sí lo ha dejado entrever algunos funcionarios venezolanos con el tema de México, que dejaron entrever que habían financiado el tema de las campañas. El tema de Odebrecht, si lo recuerdas, ahí sí había un tema de injerencia de una empresa totalmente extranjera, pero nunca hubo un juicio, ni pasando el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se hubiera esperado que se hubiera juzgado el tema de Odebrecht, porque, por ejemplo, en Perú sí hubieron consecuencias, pero en México no. Entonces, seguimos únicamente con el discurso político, pero no atendiendo a las necesidades reales. El narcotráfico es una necesidad real que se tiene que combatir. Oye, Fer, ¿cómo ves? ¿Tú crees que el mal ya esté hecho? Que le hayan puesto en la generalidad de la población esa duda, sembrado esa duda de, oiga, pues como que si está sospechoso esto que está ocurriendo con el narcotráfico y la injerencia con algunos gobernadores. Esta como duda que sembró Estados Unidos y que lo sigue haciendo por medio de filtraciones con otros gobernadores y que lo puede hacer de cualquier otra manera. ¿Crees que ya haya un daño hecho? Mira, yo creo que las y los mexicanos sabemos qué es lo que está pasando en nuestro país. Lo estamos viviendo, sobre todo en esas regiones del país donde, pues desafortunadamente, se viven casos extremos en el tema del narcotráfico. Hemos escuchado y hemos sabido de notas muy puntuales, incluso hasta videos, en donde son los mismos policías municipales o los mismos policías estatales los que levantan o los que van escoltando a estos narcotraficantes. El tema es que nuestro gobierno, al verse afectado políticamente, no quiere actuar. Ese es su limitante, el tema político y el tema electoral. Están pensando únicamente en un tema de un proceso electoral, que empezar a fortalecer el tejido social, empezar a trabajar en el tema de inseguridad. Yo reconozco que la presidenta sí cambió de estrategia de seguridad y sí se hicieron las cosas diferentes, pero igual el mismo secretario Omar García Harfuch hace semana y media sale a dar en la mañanera a dar la conferencia acerca de cómo ha sido esta estrategia. Y dijo textualmente: nosotros entregamos a estos 92 criminales porque por temas de corrupción en los reclusorios seguían delinquiendo. ¿Qué quiere decir? Que no se tiene la capacidad para poder tener aquí a los criminales, porque como si fueran sus casas, siguen operando desde los reclusorios. Hay un sistema judicial que también está corrompido, ¿no? Que no se ha tocado tampoco ese tema. No se han visto las fiscalías. El sistema penitenciario que también. No se han visto los MPs. O sea, quienes se encargan de ir armando las carpetas de investigación, no se ha tocado absolutamente nada. ¿Hasta dónde el sistema judicial también está pues tocado por el crimen organizado, Sí, definitivamente hay mucha estructura institucional que está carcomida por el tema de la corrupción, pero no estamos atendiendo justo esos temas centrales. Estamos llevando la conversación a un tema de injerencia e incluso vas a ver que más adelante vamos a escuchar temas así como pues estas batallas que hubieran en antaño, ¿no? Contra los Estados Unidos, contra Francia, como estos emblemas. Yo les digo, bueno, si tan mal
vecino es Estados Unidos, pues entonces rompamos relaciones, pero tampoco vamos a romper relaciones porque económicamente nos beneficia. Sí, es un beneficio para ambos países. Finalmente, Fer, nos quedan pocos minutos para concluir esta intervención. ¿Cómo ves el tema de la CENTE? ¿Hasta dónde van a llegar allí en la Ciudad de México? Sobre todo porque saben que hay una semana del Mundial de Fútbol, que los ojos de gran parte del mundo también van a estar puestos en México y no se ve que haya para dónde hacerse, ¿eh? Mira, Guillermo, yo creo que con el tema de la CENTE les pasó algo al gobierno de Morena, hablando en general, ¿no? Hablando del pasado, los pasados 6 años del expresidente y ahora los 2 años de la presidenta. Se acabó el dinero. Todo se focalizó a los programas sociales y cada vez va más en aumento. Entonces ya no hay dinero para negociar. Esa es la óptica que percibo de estas negociaciones de la CENTE, y que también hay que decirlo, como partido político empoderaron más a la CENTE, porque es cierto, pueden estar de acuerdo o no la ciudadanía con las reformas que hizo Peña Nieto, pero sí les quitó un poco de poder, sobre todo para el tema de los escalafones, algunas evaluaciones, que cada vez más están eliminando este tema de las evaluaciones. Creo que las formas de la CENTE tendrían que ya cambiar, incluso para seguridad de los agremiados de la CENTE, por lo que pasó con el maestro, pues uno que perdió la vida aquí, sí, y el que perdió el ojo, ¿no? Entonces, parece que radicalizar no lleva nunca a ningún puerto bueno, ¿no? Pero es lo que están haciendo, ¿no? Y uno se pregunta, ya no es qué quieren, hasta dónde van a llegar, ¿no? Dicen en el argot de la negociación, es que uno nunca debe estirar la liga al punto que se rompa. Siempre debes de saber hasta dónde se puede estirar, ¿no? Pues muy bien, ¿algún comentario final para concluir esta intervención, Fer? Pues tenemos muy pronto la oportunidad de tener el Mundial, lo dijiste muy bien, Guillermo. Se van a radicalizar las manifestaciones. La única que creo que tiene más legitimidad es el tema de las madres buscadoras. Creo que es un escaparate ideal para que el gobierno le dé la atención que se merece. Sí, porque no solo es la CENTE, son madres buscadoras de algunos otros grupos, también los transportistas, varios que están pues sí metiéndole ruido, ¿eh? Sí, vamos a ver cómo es este inicio del Mundial, y yo creo que fue estratégico el tema de que la presidenta le regalara el boleto, porque la historia nos dicen que han sido abucheados los 2 expresidentes en el partido inaugural del Mundial. ¿Tu pronóstico, México pasa al 5º partido? Yo quisiera que pasara al 5º partido. Yo creo que sí, que tiene las condiciones, y esperemos que esta euforia, ¿no?, de la afición contagie a la selección mexicana. Gracias, Fer. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de Ahora Oaxaca Noticias. Mañana aquí lo esperamos, 6 de la tarde. Entonces.